Y hasta ahora ya estamos junto a Alicia Contreras para revisar las noticias internacionales precisamente que parten en Naciones Unidas en la Asamblea General, que está muy noticiosa. Alicia, bienvenida. Muchas gracias, Mati. Así es, porque hace un par de horas, quizás menos de una hora, Francia finalmente reconoció formalmente a Palestina como un Estado. Era un anuncio que hizo hace meses el presidente Emmanuel Macron, pero hoy, ante la Asamblea General de la ONU, entonces hace este discurso y reconoce formalmente al Estado de Palestina. Esta es una noticia que sigue también otros países. Reino Unido, Canadá, Australia lo hicieron ayer y hoy también se sumó Bélgica, por ejemplo, entre los países que están reconociendo a Palestina como un Estado. Y esto aísla mucho más entonces a Israel de la comunidad internacional. Acá los países dicen que ya es momento entonces de que se termine la guerra en Gaza, y a raíz entonces de esta guerra que está realizando Israel en contra de Hamás en Gaza, y a raíz de los miles de muertos que han resultado de ya más 2 años de guerra, los países dicen que ahora la solución es llegar a una solución de 2 estados, uno de Israel y otro de Palestina, y es por eso entonces que inician este camino de reconocer formalmente a Palestina. Escuchemos lo que dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Ha llegado el momento de liberar a los 48 rehenes retenidos por Hamás. Ha llegado la hora de detener la guerra, los bombardeos en Gaza, las masacres y la huida de la población. Ha llegado la hora porque la urgencia es omnipresente. Ha llegado la hora de la paz, porque estamos a punto de perder el control de ella. Bueno, ya lo decíamos, sumado a Francia, ayer Reino Unido, Australia y Canadá también reconocieron formalmente entonces a Palestina como un Estado. Y de hecho hoy en Reino Unido se hizo un acto simbólico donde se izó la bandera de Palestina entonces en Londres, en una futura embajada que podría haber en este lugar. Ya son más de 145 países que reconocen a Palestina como un Estado. De todas maneras, esto no implica que se acaba entonces esta guerra con Israel y Hamás, sino que más bien se apunta entonces al reconocimiento internacional de este Estado de Palestina. Sí. Son más ya cerca de 3/4 de los países que integran Naciones Unidas, de los 190 los que reconocen a Palestina como Estado independiente. Exactamente. El problema es que ni Estados Unidos ni Israel entonces reconocen a Palestina como un Estado, y acá es bien importante los países miembros entonces del Consejo de Seguridad. Israel y Estados Unidos tiene poder de veto, y es por eso que importa mucho entonces que Estados Unidos reconozca o no este Estado palestino. Ahora también es importante entonces que Francia y Reino Unido lo reconozcan porque son parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, ahora, Chile lo reconoció hace 15 años, no empezamos tanto, pero lleva una larga ya data este reconocimiento bajo el primer gobierno del expresidente Piñera. Exactamente. Ahora, ¿cómo ha respondido Israel? Respondió de manera furiosa y aseguran que Palestina no va a ser un Estado. Eso es lo que ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu entonces ante el reconocimiento de distintos países de Palestina, porque ya lo decíamos, aísla aún más a Israel de la comunidad internacional, sobre todo a raíz de la condena no solo de lo que está haciendo en Gaza, sino también de, por ejemplo, atacar a Qatar, que es un país que estaba precisamente mediando en una posible solución entre una negociación entre Israel y Hamás. Escuchemos lo que dijo ayer el primer ministro de Reino Unido respecto de este reconocimiento de Palestina y lo que respondió el primer ministro de Israel frente a esto. Ante el creciente horror en Medio Oriente, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución en 2 etapas. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. Por el momento, no tenemos ninguna de las 2 cosas. Seamos francos, Hamás es una organización terrorista brutal. Nuestro llamado a una auténtica solución de 2 estados es exactamente lo opuesto a su visión odiosa. Así que lo tenemos claro. Esta solución no es una recompensa para Hamás, porque significa que Hamás no puede tener futuro, ni papel en el gobierno, ni responsabilidad en materia de seguridad.
Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino tras la horrible masacre del 7 de octubre. Están dando un gran impulso al terrorismo. Y tengo otro mensaje para ustedes. Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Durante años he impedido el establecimiento de este Estado terrorista a pesar de la enorme presión tanto nacional como internacional. Todo es Cisjordania. Del río Jordán. Es lo que dice Benjamín Netanyahu, pero también se está hablando de lo que está haciendo en Cisjordania con estos asentamientos ilegales, es decir, llevar colonos israelíes a que se asienten en territorios que son palestinos. Son ilegales según el derecho internacional, pero Israel está avanzando en este plan y lo está haciendo aún más rápido, dado que distintos países están reconociendo entonces a Palestina como Estado. Y otro punto importante es que Israel también dice que esto es un reconocimiento a Hamás. Pero hay que hacer el punto que los distintos estados que están reconociendo a Palestina tienen como condición que jamás no sea parte de ningún tipo de gobierno en Palestina. Y de hecho es la autoridad palestina la que está siendo representada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas jamás es una organización terrorista. Tal cual, exactamente. Entonces ese es un punto importante y es por eso que Reino Unido también apuntaba a que esto no es un reconocimiento a Hamás. De todas maneras, hay países que no han reconocido al Estado palestino, por ejemplo, Alemania e Italia. Ya sabemos la historia de Alemania con el pueblo judío. Y en Italia, por ejemplo, se están realizando manifestaciones importantes de parte de la ciudadanía que piden que el gobierno italiano rompa lazos con Israel. Se realizó una huelga general que termina hoy a la medianoche y si bien ha sido pacífica, de todas maneras se registraron incidentes, por ejemplo, en la estación de trenes de Milán. 81 ciudades se unieron a este paro convocado por una unión de sindicatos. Ahí vemos lo que ocurrió en Milán, donde se registraron incidentes, pero el resto del país ha mantenido sus manifestaciones de manera pacífica y lo hacen, ya lo decíamos, para exigirle al gobierno italiano que rompa sus lazos con Israel. Italia y Alemania no han reconocido entonces al Estado palestino, tampoco lo ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos. Vamos ahora a Estados Unidos porque este fin de semana se realizó el funeral de Charlie Kirk, este activista estadounidense conservador que fue asesinado en un campus universitario, y ayer se realizó entonces este funeral que fue encabezado por Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. En imágenes ahí vemos a la viuda de Charlie Kirk, que entre otras cosas dice que perdona al presunto asesino de su esposo. Pero este evento también se transformó muchas veces incluso en un rally político de Donald Trump y también en un evento cristiano muy importante. De hecho, incluso en este funeral estuvo presente Elon Musk, el multimillonario que reapareció, que se había peleado con Donald Trump. Ahí lo vemos en pantalla, están ambos y se dan un apretón de manos, se saludan gentilmente. Después no efusivamente. No efusivamente, pero sí es un momento importante verlos juntos después de que básicamente se trataron de la peor forma a través de redes sociales. ¿Qué pasó en este funeral? Maribel González nos cuenta. Más de 63,000 personas llenaron este estadio para conmemorar la vida del activista conservador Charlie Kirk. Funcionarios del Partido Republicano, incluyendo Tulsi Gabbard, Stephen Miller e incluso el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, tomando el micrófono, calificando a Kirk como un amigo, como un hermano e incluso como un mártir. Varios líderes lo reconocieron como una pieza clave para unir al partido MAGA y movilizar el voto joven conservador, lo que según ellos ayudó al presidente Donald Trump en su reelección. Este homenaje queda claro que Kirk, aunque no es un funcionario público, aunque no tiene un cargo oficial dentro de la Casa Blanca, sí tuvo mucha influencia sobre las personas en el gabinete del presidente Donald Trump. El presidente incluso dijo que Kirk es un héroe americano y calificó su asesinato como un ataque directo a los ideales conservadores y pidió el
Castigo máximo para el sospechoso, el presunto sospechoso. Pero quien conmovió a la multitud es la viuda de Charlie Kirk. Estamos hablando de Erika Kirk. Ella tomó una postura muy diferente al del presidente de los Estados Unidos. Con voz firme dijo en el escenario que perdona al presunto sospechoso asesino de su esposo y aseguró que ahora en su nuevo rol como directora ejecutiva de la organización de Charlie Kirk, Turning Point USA, la misión de su esposo continuará. Reportando desde Glendale, Arizona, yo soy Maribel González. Vamos a seguir en Estados Unidos porque una de las noticias importantes de este fin de semana fue la suspensión del programa de televisión conducido por el estadounidense Jimmy Kimmel, quien ustedes ven en pantalla, a raíz precisamente de un comentario que realizó después del asesinato de Charlie Kirk. Lo que dijo Jimmy Kimmel fue más bien sugerir que el presunto asesino de Charlie Kirk era precisamente el republicano. Tras estos comentarios, la cadena ABC decidió, que es empresa de Disney, decidieron suspender este programa hasta nuevo aviso, lo que generó un debate importante respecto de la libertad de expresión en Estados Unidos. De hecho, muchos de los compañeros de Jimmy Kimmel salieron a defenderlo y en sus mismos programas ironizaron respecto a lo que está haciendo Donald Trump sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. De hecho, hoy también más de 400 artistas se unieron para defender entonces a Jimmy Kimmel de esta censura que vivió en Estados Unidos. Hoy finalmente la empresa Disney emitió un comunicado en el que finalmente asegura que mañana va a volver a las pantallas el programa de Jimmy Kimmel y aseguran que tomaron la decisión de suspender su programa porque sentían, según lo que dice Disney, que algunos comentarios podrían haber sido realizados en mal momento y por lo tanto ser insensibles. Dicen además que han pasado los últimos días teniendo profundas conversaciones con Jimmy Kimmel y tras ellas llegaron a la decisión de que el show volverá mañana martes. Un punto importante también es que este show fue suspendido después de que la institución encargada de las comunicaciones en Estados Unidos se quejara por los comentarios de Jimmy Kimmel y esta entidad también supervisa los negocios que hacen estas empresas. Disney tenía un negocio importante que tiene que ser aprobado por esta organización. Es por eso que también se habla entonces de lo que podría haber hecho la administración de Donald Trump para cancelar este show de Jimmy Kimmel. Y no han sido también, han sido varias las oportunidades en que el presidente Donald Trump ha hablado en contra de distintos humoristas que han arremetido en contra de su administración. Jimmy Kimmel, Stephen Colbert y otros tantos más. Finalmente vuelve a las pantallas, entonces mañana hay que ver qué es lo que va a decir Jimmy Kimmel después de esta suspensión de una semana, pero que abrió el debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. Y vamos a seguir en Estados Unidos porque también Donald Trump anunció que va a aplicar una tarifa desde el próximo año de $100,000 a las visas destinadas para los trabajadores extranjeros que lleguen a Estados Unidos. Y ese anuncio provocó un caos en un vuelo que estaba saliendo de Estados Unidos, donde distintas personas decidieron bajar del avión ante el anuncio de que iban a subir entonces las tarifas de esta visa por miedo a que no pudieran entrar después a Estados Unidos. Esto pasó justo después del anuncio de Donald Trump. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué se trata entonces esta decisión de la administración? Gustavo Valdés nos explica. Conseguir una visa de trabajo en Estados Unidos podría costar mucho más el año entrante, esto porque el gobierno de Donald Trump anunció que la cuota para solicitar una visa H-1B aumentará de unos $200 a $100,000 anuales. Estas visas H-1B son reservadas para profesionales que se distinguen en su campo. Hay unas 85,000 visas cada año y la mayoría de estas generalmente llegan a personas que trabajan en cuestiones de computación, en IT, en cuestiones de informática, y son unas visas que muchos negocios dicen son necesarias para atraer talento internacional que ayuda a compañías estadounidenses
estadounidenses a crecer. También hay cierto número que se van a maestros o personas de la educación. Esto es una lotería que se lleva a cabo cada año para ver quién se lleva estas visas, que son por 3 años, se pueden renovar y en ocasiones puede llevar a la residencia permanente en Estados Unidos. Donald Trump, desde su primer campaña en 2016, criticó estas visas diciendo que quitan trabajo a estadounidenses, que generalmente traen a extranjeros que cobran menos que los trabajadores locales, pero la información disponible de quién se lleva y cuánto le pagan a estas personas indica que el promedio del salario de quienes reciben estas visas son unos $120,000 anuales, que es mucho más elevado que el promedio nacional para un trabajador. Así es de que esto es algo que estaría en vigor solamente por 1 año hasta ahora, dice Trump, a menos que se renueve, y no afecta a las personas que actualmente tienen esta visa o que tienen que renovarla, porque como decía, son 3 años, se puede renovar por otros 3. Esto es un cambio en la política migratoria que causa controversia dentro del gobierno de los seguidores de Donald Trump. Por un lado tenemos personas como Elon Musk, quien dice que este tipo de visas son necesarias, y por otro lado Steve Bannon, que representa un lado más conservador, que dice que no se deben dar estas visas porque afecta al trabajador estadounidense. Por otro lado, también nos estamos enterando de que el gobierno de Donald Trump va a aumentar el uso de inteligencia artificial para identificar a inmigrantes que tengan problemas con la ley. Esto es algo que ya estaba en efecto desde el gobierno de Joe Biden, en el que se utilizaba tecnología para buscar a través de las entidades federales que lo permiten algún problema para las personas que ya sea estén solicitando beneficios de migración en Estados Unidos, estén con alguna petición de asilo, o identificar a aquellas personas en el país que se les haya vencido la visa, que tengan algún problema con la ley y que pudiera llevar a que se tome acción en contra de estos. Como le decía, esto no es algo necesariamente nuevo, es una expansión que se da gracias a los fondos que se recibieron luego de la legislación más reciente, que extiende los fondos para cuestiones de inmigración, y ahora se va a generar un nuevo algoritmo, un nuevo programa, el sistema electrónico para tratar de ampliar el alcance de estas funciones. Durante el gobierno de Donald Trump, de Joe Biden, las acciones de inteligencia artificial eran reportadas anualmente. No sabemos qué transparencia se vaya a tener, pero estamos viendo cómo el gobierno de Donald Trump continúa tratando de cambiar el sistema migratorio, tanto legal en el país como lidiar con aquellos que no están en el país con documentos. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Bueno, y seguimos ahora con un anuncio que realizó hace pocos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto del uso del paracetamol. Este es un tema bastante complejo y hay que tratarlo con la precaución que debida, pero básicamente lo que dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es pedirle a las embarazadas limitar el uso del paracetamol al señalar que este medicamento podría ser un causante del autismo. Y a raíz de lo que asegura la administración de Donald Trump, es por eso que a raíz de esto entonces sus organismos van a notificar a los médicos sobre el riesgo del uso entonces del paracetamol, Tylenol, se le dice en Estados Unidos, es la marca que utilizan, que puede ser asociado entonces con un riesgo creciente de autismo en las embarazadas. Pero hay que ser cuidadosos con esto porque durante décadas no hay ningún tipo de evidencia que sugiera que el uso de paracetamol entonces podría aumentar el riesgo de autismo. No hay estudios que vinculen ambas condiciones, y de hecho para los médicos y para los expertos el paracetamol es uno de los medicamentos más seguros entonces para recetar a las mujeres embarazadas. Incluso advierten los médicos que hay que tratar los casos de fiebre, sobre todo durante el primer trimestre de embarazo, y para eso uno de los medicamentos más seguros es precisamente el paracetamol. Sin evidencia entonces científica hace este anuncio el presidente Donald Trump. Escuchemos lo que dijo el mandatario y también lo que dicen los médicos.
First, effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of... La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos notificará a los médicos que el uso de acetaminofén durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo. Tomar paracetamol no es bueno. Por esta razón, recomiendan encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario. El paracetamol es un analgésico que se considera de uso bastante seguro durante el embarazo. Tiene beneficio en cuadros de cefalea, en cuadros virales, como respiratorios, digestivos, que requieren un manejo sintomático. Se considera que los beneficios en general superan un riesgo teórico, un riesgo que se considera bastante bajo. De todas maneras, especialmente en el primer trimestre, requiere un uso supervisado, conversado con el médico para definir el tiempo que sea acotado, necesario, y con las dosis que corresponden. Reiteramos, no se conoce una causa única del autismo y no hay base científica entonces para respaldar lo que dice Donald Trump del supuesto riesgo o vínculo entre el uso de paracetamol y el autismo. Vamos a terminar en Berlín con estas imágenes del reconocido cantante Harry Styles, que corrió la maratón de Berlín. Ahí lo vemos, miren, se va acercando ahí de negro a la izquierda de su pantalla con un cintillo. Fue captado primero por fanáticas que se ¿Lo habrán reconocido? Sí, corriendo? Sí, fueron ellas las que lo reconocen. De hecho, esa historia está grabada por una fanática que se da cuenta que es Harry Styles. Claro, pero que va, claro, pero que están mirando, no que va corriendo, porque si no... Y después entonces empiezan a revisar las imágenes y efectivamente Harry Styles corrió la maratón de Berlín. Le fue muy bien, rompió su propio récord de menos de 3 horas en esta maratón. Eso sí, Harry Styles ha hecho noticia porque los fanáticos están esperando que saque su nuevo álbum. No hay novedad de esto y lo único que se sabe de él son estas apariciones que hace en países europeos donde lo ven en las calles y ahí lo captan los fanáticos. Pero no hay novedad respecto de si va a realizar o no un tercer álbum Harry Styles. A lo mejor esto era lo que necesitaba, el impulso, y se viene. Esperemos. Muy bien, muy talentoso, Harry. Alicia, muchísimas gracias. Seguimos atentos a lo que se venga también en la Asamblea General de Naciones Unidas. Se viene noticiosa. Muchísimas gracias. Seguimos actualizando en el resto de los informativos. Súper. Y a esta hora hacemos un alto con imágenes de Concepción. 13 grados es la temperatura, cielos parcialmente despejados, un lindo atardecer en la capital del Biobío.